Para que pasen cosas, hay que hacer cosas. El aula del centro. Ingresos y apoyaturas universitarias. Hola, buen día. ¿Cómo estamos? Espero que bien. Algo que se ve ahí en el circuito ahí. Bueno, voy a resolver un problema de física de la parte de electrodinámica para circuitos de corriente continua, que lo he sacado del campus virtual de la Universidad Nacional de Cuyos en el año 2013, lo dieron y creo que lo repitieron en el 2016, por ahí también. Recuerden que los campus virtuales son buenos hacer todos los ejercicios porque muchas veces aparecen de ese campus problemas que toman el examen. Y dice que se tiene el siguiente circuito mixto, se entiende por circuito mixto cuando van asociaciones en serie y en paralelos, el cual es alimentado con una fuente de 110 volts, esa es la pila o la fuente, y nos piden calcular la resistencia total del circuito, la resistencia total o equivalente, la intensidad de corriente que circula por la resistencia 2, o sea, la que va a pasar por ahí, y la caída de potencial que hay en la resistencia de 5 ohm. Perdón, en la resistencia 5, no de 5 ohm, o sea, en la resistencia número 5. Y esto sería la intensidad de corriente que circula por la resistencia número 2. O sea, repito, entonces nos piden la total, la intensidad de corriente que va a circular por la R2 y la caída de potencial que va a haber en R5. Bien. Yo, por una cuestión de conveniencia, siempre trato de a los paralelos ponerles nombre, es decir, a este paralelo lo voy a llamar AB y a este lo voy a llamar CD. Bien, vamos a empezar con la resistencia equivalente o total. Como ustedes saben, la R1 estaría en serie con el resultado del paralelo entre R2 y R3, en serie con esta y en serie con esta. Es decir, que para los más avanzaditos un poco, que han cursado en colegios técnicos, yo podría decir, recordando que cuando son paralelas, ¿no es cierto? Cuando las resistencias vienen en paralelo, la resistencia total la puedo hacer 1 sobre R1 más 1 sobre R2, todo eso elevado a la menos 1, y cuando son en serie, directamente se suman las resistencias equivalentes. Entonces, mi esquema acá quedaría que la resistencia total la podría sacar como R1 que va en serie, ¿ven? R1 más el resultado de esto que sería 1 sobre R2 más 1 sobre R3, todo eso elevado a la menos 1, ¿ven? Que estaría dándome la total ahí, más R4 que también está en serie, más la equivalente de esta que sería 1 sobre R5 más 1 sobre R6, todo eso elevado a la menos 1. Bien, sacando estas cuentitas, me va a quedar entonces que en definitiva tengo R1 vale 1 ohm. Con la ayuda de calculadora voy a sacar esa cuentita que va a ser 1 sobre R2 más 1 sobre R3 elevado a la menos 1, me quedaría entonces 1 dividido 12.5, que es lo que vale R2, perdón, igual más 1 sobre R3, que sería 1 sobre 50, igual elevo a la menos 1, y me quedaría 10 ohm. Es decir, que todo esto me daría 10 ohm. Más la R4, que vale también 10 ohm, más la R paralela de este paralelo, que sería entonces 1 sobre 20 más 1 sobre 20 elevado a la menos 1, me va a terminar quedando 10 ohm también. Es decir, que la resistencia total equivalente sería 31 ohms. Esa sería la resistencia total y equivalente. Bien, entonces, volvamos a hacer las cuentitas porque no creo que me haya equivocado, pero los datos también: 10, 12,5, 50 y 10, es ahí 1. Entonces vamos a hacerlo bien bonito de nuevo. Tendría 1 fracción 12.5 más 1 sobre 50 rulo, igual elevado a la menos 1, eso me da 10, precioso. Entonces 10 más 10 más 10 de acá tendría todo que me da aproximadamente 31 ohm. Bien, una vez que ya sé que la resistencia total es 31 ohm,
tendríamos que sacar, es que el problema acá, Peojo, es que esta es 1, esto es 1, no 10, o sea que acá iría 1, por eso no me está dando la cuenta, es decir que me quedaría, disculpen, 1 más 1 son 22 ohm. Esa es la respuesta correcta, 22 ohm, pues lo estoy viendo con los cosos y me he equivocado, ahí era 1 ohm y no 10 ohm como había puesto. Bien, ya sabiendo que la resistencia total o equivalente es 22 ohm, me voy a preguntar cuánto vale la intensidad en la resistencia de 2 ohm. Si yo me imagino entonces que de la fuente va a salir toda una intensidad de corriente hacia allá, ven una I total, esa I total cuando llegue acá se va a bifurcar, en este caso en la I que le vamos a llamar que va para la 2 y en la I que va para la 3. Bien, para poder determinar yo qué intensidad de corriente va a pasar por la E2, la intensidad que va a pasar por la E2 es la caída de potencial que hay en el paralelo, o sea, la caída de potencial que hay en el AB, por eso lo nombré primero el paralelo, por la I total que llega. Para poder lograr esto necesito calcular cuánto vale la I total, o sea, la intensidad total que sale de la fuente. Por la ley de Ohm todos sabemos que la intensidad total sería el voltaje total que me da la fuente sobre la resistencia total. Es decir que si el voltaje me está dando 110 volts y tengo una resistencia total de 22 ohm, esto me va a quedar que la I total es 110 dividido 22, 110 dividido 22, esto me da 5 amperes. Bien, es decir que esos 5 amperes salen por acá, cuando llegan a este paralelo, significa que la caída de potencial en ese paralelo, que es lo que necesito averiguar yo, necesito averiguar la caída de potencial en ese paralelo. Entonces, la caída de potencial, repito, en ese paralelo lo vamos a poner así, el VAB va a ser igual a la I total por la resistencia total que me daba el paralelo. Que si ven recién, eso me daba 10, es decir que yo voy a tener 5 amperes por 10 ohm, eso me va a dar 50 voltios. O sea, esa es la caída de potencial que hay en el paralelo. Entonces, la I2, como pusimos hace un rato, sería la caída de potencial en el paralelo dividido la R2. Es decir, que si a 50 volts lo divido por R2, que son 12,5 ohm, esto me va a quedar que la corriente que circula por la resistencia 2 va a ser 50 dividido 12,5 y eso me queda 4 amperes. Es decir, que por esta rama vienen 4 amperes, por supuesto por la otra irían 1 ampere. Es decir, que la corriente que circula por la resistencia 2 es de 4 amperes. Bien, lo único que me queda restar es decir cuánto vale la caída de potencial en R5. Como esto es un paralelo, la caída de potencial en R5 es la misma que hay en CD, por ser paralelo. Recuerden que en paralelo lo que se mantiene constante es justamente la diferencia de potencial. Entonces el potencial que va a tener la resistencia 5 es la misma que voy a tener entre CD. Y la caída potencial entre CD es igual a la I total que llega al circuito, recuerden que acá sigue llegando la I total, por la resistencia que hay entre C y D, que como habíamos dicho recién también era de 10, o sea eso lo voy a anotar acá como R entre la 5 y la 6, es decir que la total era 5 amperes, 5 por 10, eso me va a quedar que ahí también caen 50 voltios. ¿Bien? Por lo tanto, entonces, la caída de potencial en la resistencia de 5 va a ser 50 voltios. Es decir que ahí tendría las 3 respuestas que me está preguntando el campus, y para ese problema la respuesta era la B, que dice que la total son 22 ohm, la intensidad 2 son 4 amperes y B5 sería 50 voltios. Bueno, hay que ser cuidadoso, prolijito en estos circuitos. Yo lo he tratado de hacer rápido por una cuestión de manejo del pizarrón para que no se pierda, pero lo ideal es ir armando circuitos equivalentes. Disculpen por el dato del primero de R4, que era 1 y no 10 como había puesto al principio. Muchas gracias, se los quiere.